Usted sabe que en estos días circuló a través de las redes, un video que tiene que ver con un móvil hecho por un canal de televisión. Aquellos que hacemos, una tarea en vivo, a veces estamos en una situación en la cual nos sorprende una persona, pero trajo bastante repercusión. Lo vamos a compartir antes de hablar con un referente que podrá explicar un poco más qué es lo que pasó y la reacción que sí o no pudieron tener frente a esta situación puntual. ¿Tenés trabajo? Sí, estoy trabajando, sí. ¿Y estás por arriba de la línea de pobreza o debajo de la línea de pobreza? Mira, me parece que los argentinos, la mayoría estamos en la pobreza. Pero el tema de la pobreza en Argentina es quién nos maneja la economía. Que la economía no la maneja este gobierno. Ni la anterior tampoco la manejó. Tu economía propia, la de tu casa, ¿no la podés manejar vos La tampoco? economía del país la maneja el poder económico judío, que financia las campañas políticas como la de Macri, el rabino Berman, el diputado Waldo Wolf, de la comunidad judía. Vamos a ver, vamos a la economía de tu casa, a la economía de tu casa. ¿Qué dejaste de Bien, consumir? bien, Paula, ¿Qué dejaste a de ver. comprar? De todo. De todo, pasamos a la pobreza total. Pasamos todos a ser pobres. ¿Alquilás? No, Tenés casa, por suerte. sí, tengo casa. Sí, Maxi. Paula, ¿querés acotar algo, Claudio, de lo que está pasando con, con la situación social muy angustiante, con lo que pasa también, de las broncas sociales que se generan, los preconceptos, las fake news, todo lo que ocurre que genera racismo, antisemitismo, xenofobia, todo ese es el caldo de cultivo que generan situaciones pero muy complejas. Bien, esto es lo que acontecía en este móvil hablando de la crisis económica que vive la Argentina cuando, un ciudadano dice lo que usted escuchó, ¿no? Esto es producto de los judíos que manejan la economía. Y la reacción que tuvieron la cronista que estaba en la calle y los periodistas que estaban en piso. Uno de ellos, muy conocido, me refiero a Maxi Montenegro, que tiene la gentileza de atendernos. Maxi, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman, el director de Radio High, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bien, Gracias por llamar. no, por favor. Bueno, ¿qué nos dirías de este episodio? Mira, primero que justamente los móviles en vivo, donde lo que estaba haciendo la cronista era buscar en Constitución distintas repercusiones respecto a el aumento de la pobreza y una situación novedosa que se da en los últimos años, que es que los pobres son empleados o trabajadores, a diferencia de la década del 90, que eran desempleados. Acá hay empleados pobres o trabajadores pobres. Un poco era buscar esas repercusiones, gente que tenía un sueldo, un trabajo formal, informal, y no llegó a la línea de pobreza. Este señor que sale, que evidentemente es un trabajador, dice lo que dice, creo yo, reproduciendo, pues no me parece que sea alguien que tiene el antisemitismo que ha sido tradicional en la Argentina, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial o incluso antes, de sectores tradicionales que han apoyado incluso la llegada de criminales de guerra nazi post Segunda Guerra Mundial a la Argentina, sino que me parece que lo que está reproduciendo es toda una movida. Bueno, no Que lo hay. sabemos, ¿no? No lo sabemos, Claro, digo. bueno, no lo sabemos, es correcto, puede ser que tenga un padre, un abuelo, es decir, pero doy mi opinión, digamos, Uh-huh, por eso uh-huh. no. Eh, Pero sí Creo podemos que lo que está calificarlo reproduciendo, claramente como un antisemita. Lo que dijo está tipificado sin incluso. duda, sin duda, Antisemitismo sin puro. duda, es una persona antisemita, pero me parece que está reproduciendo una movida muy fuerte que hay de fake news a nivel internacional en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, donde hay sectores que buscan identificar en un enemigo, en este caso
claramente con un contenido antisemita, toda una movida respecto a Soros, el capitalismo internacional. Bueno, ha habido una movida muy fuerte, no sé si la viste. A ver, Y me parece que este señor es un consumidor de esa movida, por eso, bueno, la aclaración. Me parece que hay situaciones, no digo que la Argentina esté en la previa de la República de Weimar, pero las situaciones de alta inflación, nos lo enseña la historia, generan un caldo de cultivo muy bravo, como ocurrió en su momento en Alemania. No digo que estemos en esa situación, pero sí un caldo de cultivo que uno ve donde prolifera el antisemitismo, prolifera también la xenofobia, prolifera todo tipo de comportamientos discriminatorios y discursos de odio que buscan identificar un enemigo en los problemas que está viviendo hace ya muchos años la Argentina. A ver, yo quiero mucho más que decir algo, quiero escucharte obviamente y tus reflexiones, pero solo quiero mencionar que este vínculo entre los judíos y el dinero no es algo que comienza con la pandemia, es algo histórico justamente donde el antisemitismo, gran parte de su visión de la conspiración judía, como lo han llamado, de los protocolos, los sabios Sion y mucho más, siempre tiene que ver con este tópico. No es un tópico que surge ahora recién, puede haberse tal vez potenciado un tanto, ¿no? No, pero por supuesto, no vamos a aclarar ese tipo de cuestiones. Yo te daba mi opinión respecto a lo que yo veo permanentemente en las redes sociales, y si querés te cuento algunas cosas que se han reproducido en los últimos días a partir de que algunas personas han colgado este video y han buscado... Prefiero que no las cuentes porque las vemos todas y son más de lo mismo lo que estamos diciendo, ¿no? Claro, justamente yo soy de la idea de que este tipo de cosas, salvo que haya un dirigente político, un dirigente sindical, un dirigente empresario, un dirigente social, que los hay también en Argentina, tal vez no tan marcadamente y desembosadamente como en Europa, donde hay partidos nazis y antisemitas abiertos que tienen, digamos, una relevancia en el discurso público lamentablemente y para temor de todos cada vez mayor. Pero bueno, si obviamente hubiera un dirigente político que en la Argentina profiriera discursos antisemitas, claramente uno se puede detener ahí e incluso volver sobre el tema y profundizar sobre el tema. Yo creo que este tipo de expresiones, cuando uno las vuelve demasiado sobre estas cosas, y en este caso es alguien, un anónimo, digamos, una persona que pasó en la calle y dijo lo que dijo, detrás de esto se montan sectores que sí los hay, antisemitas y como por ejemplo... A ver, quiero reflexionar con vos, Maxi, sobre el hecho puntual, porque, vamos a decirlo así, en cualquier sociedad hay muchos estúpidos de todo tipo, y prejuicios y todo lo que sabemos, pero el antisemitismo está tipificado por la ley, es decir, alguien que dice lo que este hombre dijo está penado por la ley. El antisemitismo no es un hecho cualquiera, no es una opinión del hombre, está hablando de un concepto que está tipificado por la ley como algo que tiene sanciones, y yo quisiera salir un minuto para buscar con vos esta reflexión, porque, a ver, yo generalmente no me siento perseguido, no tengo ninguna situación en la cual piense que estoy todo el tiempo combatiendo todos los fantasmas, y entiendo por ahí que hay antisemitas, lo tengo también muy claro. Pero digo, me sorprendió después de haber visto el video la reacción tanto de la cronista, que seguramente no supo cómo manejarlo, como incluso de ustedes en piso, que incluso sentí por ahí un poco, se rieron como sabiendo algo acá no está bien. Pero digo, si se hubiese preguntado y el hombre hubiese dicho sobre otro tema, por ejemplo, ahora estamos dando vuelta con el tema, desgraciadamente, de la pedofilia, y el hombre hubiese dicho a la misma cronista, sí, porque todos los homosexuales, el tema de los homosexuales son todos perversos.
seguramente la cronista hubiese saltado y decir, no, ¿cómo vas a decir una barbaridad como esta? Me parece que hay algo para pensar, si hubiese dicho, mira, no, la pobreza es un problema de, hay que matar a todos los, no importa, a todos los negros o a todos los fachos, el que sea, no importa. Hubiese saltado la cronista y ustedes también hubiesen dicho, acá estás diciendo una barbaridad y más que una barbaridad estás infringiendo la ley. Parecería que hay algo con el tema del antisemitismo y una cosa tan grave como esta, más allá de que mencionó a algunos judíos, pero no tiene importancia, que parecería que es, bueno, está medio incorporado, que es, bueno, si alguien lo dice no es tan grave. Mi sensación después de haber visto esto, ¿no? No, en absoluto. No solamente no es así, sino que te planteo cuál es el protocolo, por lo menos lo que yo creo en ese aspecto. Primero, sacar la imagen, sacar la cámara. Yo traté de intervenir cuando veo, primero estaba pensando en otra cosa, son las cosas, las situaciones del vivo, estábamos buscando el tema de la pobreza, teníamos que ir a otro lado y demás. Escucho esto. Tanto es así que Claudio Slotnik, que estaba al lado mío, me pide la palabra. Yo pensé que estaba prestando atención, evidentemente después me dice no estaba prestando atención al tema porque no habla. Cuando le digo Claudio quería acotar algo, decir algo, y por eso salgo yo. Es decir, primero la situación del momento. Lo sorprendió a todos, no tengo duda de eso. Pero en la situación del momento, mi punto de vista, y tengo algunos años de experiencia en los medios, y cómo creo yo que hay que abordar estos temas, sobre todo, no cuando, insisto, hay un dirigente político, el otro día el presidente banalizando el holocausto, acusando a un dirigente de la oposición de ser un próximo Hitler, o pongo del otro lado de la grieta dirigentes de la oposición diciendo que tal o cual dirigente del Frente para la Victoria es Hitler. Entonces, esa banalización del holocausto, yo me he detenido sobre el tema, he explicado que es totalmente inadmisible, que no solamente es una falta de respeto a las víctimas, a sus familiares y demás, sino a la historia, y es muy grave en una democracia de la Argentina que se haga ese tipo de cosas. Ahora, en este caso en particular, mi visión de cómo se encara el tema, puedo estar equivocado, y por eso te agradezco lo que vos me puedas aportar para poder mejorar, digamos, el abordaje de este tipo de temas, es primero sacarle la cámara. Es decir, segundo, cortar la entrevista. Por eso yo me puse nervioso cuando no sabía si era esa misma persona u otra, porque pasaban cuando sigue otra repregunta sobre el tema, entonces trato de intervenir cortando la entrevista y no volví al móvil. Me decían que estaba el móvil ahí, no quise volver más al móvil. Pero básicamente eso. Tanto es así que en las redes sociales se reproduce cuando uno levante estos temas, y yo no lo levanté y no quería tampoco que A24 lo pusiera. Creo que A24 no sé, creo que no lo levantó, obviamente, al tema, porque es el protocolo, y si lo levantó fue un error, pero creo que no lo levantó. Pero veo que llegan las redes sociales, Montenegro, censuraste, sos un censurador porque levanté el móvil. Si querés te paso los tweets, donde yo creo que obviamente esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión no permite que uno se pare en un teatro lleno a decir fuego, fuego, y muchísimo menos si eso configura directamente, eso configura un delito, pero como bien vos decís, configura un delito, es decir, los judíos están prendiendo en el medio del teatro, digamos, fuego del teatro. Pero bueno, yo creo que esas situaciones, cuando de nuevo se reproducen, o si uno le da una entidad especial a alguien que es anónimo, que está pasando por ahí, lo que hace es viralizar en las redes sociales. Hay cuentas carapintadas de extrema derecha en la Argentina. Hay una cuenta que se llama El Nacionalista, que me arroba y pone de nuevo todo tipo de insultos diciendo Montenegro, y enseguida calificás de fake news a un hecho de donde una persona trabajadora está diciendo la verdad, son censurador y demás. Tengo más comentarios de ese estilo que comentarios cuestionando la actitud que he tenido en vivo. Yo lo que dije, y lo repito, es este tipo de situaciones, pero no es una impresión mía, es la historia. Este tipo de situaciones de alta inflación, de situaciones sociales muy, muy angustiantes. No estamos en una hiperinflación como estamos en 89-90, pero estamos en una situación muy, muy delicada, de mucha fragilidad, generan un caldo de cultivo para todo tipo de situaciones de discursos del odio. En particular acá apareció alguien que era
netamente antisemita. Ujú. Y yo creo que tiene que ver con lo que he visto, porque en las redes sociales está plagado esto, y lo he visto sorprendentemente, donde en la Argentina, donde los nazis, por lo menos a diferencia de Europa, no hacen manifestaciones públicas, o por lo menos yo no los veo, los dirigentes... es cierto que Aún no es políticamente correcto, más allá de que algunas existen. Yo, es cierto que en algunas manifestaciones de Milei han aparecido partidos neonazis o dirigentes neonazis que obviamente fueron condenados inmediatamente por toda la dirigencia política o por todos los dirigentes relevantes o los dirigentes sociales y por también las propias redes, pero hay toda una campaña, un discurso del odio que no tiene epicentro en la Argentina, pero que evidentemente está llegando a todos los sectores sociales también en la Argentina, montado en las redes sociales en los últimos años, y este discurso en particular tiene que ver, creo yo, con eso. Digamos, ha habido una identificación muy impresionante de cómo se han manejado las redes sociales con el tema de Soros Maxi, y el manejo de la economía en estos años a partir de la crisis económica que generó la pandemia. tienes un par de minutos más para concedernos. Quiero simplemente ir al panorama de noticias, que es un par de minutos rápidamente, y después reflexionar un poquito más. Me parece importante abordar este tipo de temas porque hacen a la sociedad que tenemos y la que tenemos que cuidar. Un minuto el panorama de noticias y volvemos con Maxi Montenegro analizando esta situación que se dio ahí en el vivo de A24. Bien, y continuamos con el periodista Maximiliano Montenegro. Agradecemos que nos dio estos minutitos para ir al panorama de noticias. A partir de esta situación que se dio, como ya usted escuchó seguramente, un móvil en vivo, y cuando se le pregunta a alguien por la crisis económica de la Argentina, se despacha diciendo, mire, esto no es este gobierno, no es el anterior, no es el anterior, es que los judíos manejan la economía y nos tienen a todos como nos tienen. Maxi, quiero reflexionar sobre dos aspectos más, porque me parece que son importantes. Uno es respecto de la responsabilidad o no que tenemos con los medios de comunicación de formar a los ciudadanos, no solamente de informarlos, porque frente a un hecho como este, que tiene que ver con este tópico del antisemitismo tan fuerte, es verdad, en el vivo uno a veces no puede reaccionar con la rapidez que tiene. Después tomaron este tema y lo analizaron en términos de lo que significa, bueno, este ilícito que es el antisemitismo y este tópico histórico de, bueno, sí, los culpables de todo lo que nos pasa son los judíos, son los homosexuales, son no importa quién, cualquier grupo, los bolivianos. Digo, ¿se tomó este tema para poder formar de alguna manera al oyente, al televidente? A mí me parece, en particular no, en este caso no, pero yo creo que eso amerita cuando hay una situación, cuando hay una situación, ya reitero lo que decía antes, digamos, donde se instala en el debate público a partir de algún dirigente de cualquier lado, algún discurso Pero antisemita. tenés a miles en las redes sociales, vos mismo lo dijiste. Claro, pero en este caso particular, por eso, en este caso particular, me pareció, fue mi reacción, justamente vincular, donde quedó claro, ¿no? Que en el caldo de cultivo, que es la situación económica, dije fake news, donde se generan, más que explicar lo que yo creo, no solamente yo, sino creo que la sociedad argentina, porque no es un debate instalado en la sociedad argentina, felizmente, a diferencia de las discusiones, es decir, acá tenemos partidos de ultra izquierda y ultra derecha, por lo menos estoy diciendo los que sacan más del 3% de los votos, donde a cualquiera que le cuestionan algún atisbo de antisemitismo, enseguida tienen una reacción muy categórica, se reúnen con los líderes de la comunidad, van a ver a la embajadora de Israel. No sé si lo creerán firmemente, pero dan un mensaje muy contundente planteando que ellos no son antisemitas. Está bien, pero eso es desde la cúpula, por decirlo así, de los referentes políticos. La mayoría de los argentinos, pues son los representantes de la mayoría de los argentinos. Estamos hablando de, por lo menos, creo yo, por lo cual insisto, me parece que la mejor manera de que estos discursos
no escalen, creo yo, es una opinión, es justamente calificarlos. Mi reacción fue calificar esta situación de fake news. Yo no me pongo a discutir con una persona que pasa por la calle y que dice eso. Me parece que es darle entidad o darle micrófono o darle volumen a alguien que no lo tiene. Por eso preguntaba si después hubo alguna... Que lamentablemente tuvo la oportunidad, digamos, de... Es decir, yo me pongo a discutir con un nazi en las redes sociales. Estoy de acuerdo. La pregunta lo bloqueo al nazi sí, en las redes sociales. La pregunta es si después hubo tiempo de... redes sociales a decir un comentario antisemita, por supuesto que discuto con esa persona, pero no es que discuto, la condeno públicamente. No, esa era mi pregunta justamente. Me queda claro que con no solo con un nazi o con cualquiera que es xenófobo o extremista o generaliza cualquier tópico de odio, no hay que discutir, es innecesario. Vas a darle, como dijiste muy bien, una repercusión innecesaria. La pregunta es si uno hace docencia luego, tratando de explicarle a la audiencia, a los televidentes, justamente por qué este pensamiento, que podría ser sobre otros colectivos, es un tópico que deberíamos estar alerta. Porque digo, a lo que decías, es como que hay mucho foco puesto en que lo políticamente correcto, viste, no se transgreda. No vaya a ser que el presidente diga una barbaridad, que dice muchas, en tantos temas, u otros, pero cuando la ciudadanía en su desconocimiento dice estas cosas, a veces como que están más incorporadas que, bueno, el pueblo piensa como piensa o tiene incorporado estas cosas. Bueno, yo no, al contrario, yo pienso, no dejo pasar ese tipo de cosas. Yo hasta me resulta, por eso usé el término fake news, diciendo en este contexto proliferan las fake news y este tipo de discursos. Pero no quise plantear ni siquiera la palabra falso, porque me parece que en la sociedad argentina este tipo de cosas resultan, insisto, en la sociedad argentina, obviamente que como en todas las sociedades existe el antisemitismo, y la Argentina también ha tenido una historia de antisemitismo con cierta representación política en otra época, pero hoy me parece que no es darle entidad, como te decía Miguel, y es lamentablemente que salgan a la luz, con los cuales yo tampoco puedo discutir en redes sociales porque los magnifico, este tipo de cuentas donde vos has visto algunas, te puedo mandar las otras, donde claramente hay un discurso notoriamente antisemita, pero bueno, felizmente estos personajes, los que importan, ¿no? Los personajes que tienen algún tipo de relevancia, de poder atrás y demás, no están en la discusión. Lamentablemente tienen todavía la posibilidad de expresarse en las redes sociales, y no hay lamentablemente un control de que es la vieja discusión sobre el tema de las redes sociales. A veces se filtran y se cuelan en los medios de comunicación, pero no hay, está claro, en ningún medio de comunicación, o por lo menos donde yo trabajo, ninguna posibilidad de que eso ocurra, salvo que sea en situaciones muy desgraciadas como esta, donde ocurre un vivo totalmente imprevisto y estuvo en el aire, creo que no más de 30 segundos. Sí, la única discusión que cabe, y es obviamente para pensarla con mayor profundidad, es como decís, bueno, cuando se trata de un político, algún referente, generalmente desde los medios se reacciona, muchas veces, a veces no también, con cierta rapidez y contundencia. Me parece que cuando se trata de ciudadanos también habría que reaccionar. Lo digo no en términos solo del antisemitismo, vuelvo al mismo ejemplo de antes. Todos los homosexuales son una basura. Bueno, seguramente rápidamente el medio, los periodistas saldrían con una reacción muy, muy intensa, y parecería que con el tema del antisemitismo también, por un tema de cómo se incorporó históricamente, bueno, si alguien lo piensa no está tan mal, o si está mal, bueno, es algo que aparece en las redes, como decís, muy masivamente, las cloacas de las redes hoy, y creo que ahí como medios y como periodistas y como comunicadores a veces nos cabe una profundidad y una reflexión más seria, pero es un tema de debate. Pero perdón, Miguel, a diferencia de
solamente una aclaración, ¿no? Vos dijiste los homosexuales son una basura. No, es distinto lo que está diciendo este señor. Lo que está diciendo... Sí, que son culpables de la Claro, economía. exactamente. Bueno, digamos, Es muy distinto, entonces... los homosexuales son culpables de todas las perversiones. Claro, Podés ponerlo en cualquier cosa. Digo, exactamente. Es muy distinto y bueno, por eso digo el término de fake news, ¿no? Que es la forma moderna de decir cómo se instalan estos discursos. Si el hombre hubiera dicho los migrantes que llegaron a Argentina también, nos claro, hicieron sí, este desastre económico. Negras, Así es. Pero una cosa es un insulto y otra es un discurso elaborado donde se identifica en los problemas sociales actuales y demás un enemigo. Es cierto, tal cual como vos lo decís, que en el caso del antisemitismo es algo muy arraigado de muchas sociedades, no solamente ocurrió en Alemania y estalló en la República de Weimar con todo lo que... y la emergencia de Hitler, sino que eso es cierto que se ha reproducido en distintas coyunturas. Creo yo que en este contexto, por eso es distinto, digamos, no es un insulto, es una cosa más grave, pero yo creo que la forma de hoy de descalificar y desactivar ese discurso es mi responsabilidad como periodista en catalogarlo directamente de fake news, salvo que esté detrás alguien con nombre y apellido, un dirigente político, donde ahí sí amerita una discusión más de fondo Bien, la única distancia que tenemos en esto, Maxi, agradeciéndote enormemente, es que el hombre sin duda estaba infringiendo una ley. Digamos, el antisemitismo está penado por la ley como cualquier otro tipo de expresión de xenofobia a cualquier tipo de grupo. Quiero agradecerte enormemente por este tiempo compartido. Obviamente, y quiero decirlo, no te necesitas disculparte, es una trayectoria enorme y todos te conocen. El vivo tiene lo suyo, a veces pasan cosas e incluso con los mejores reflejos a veces son temas complejos de manejar, sobre todo cuando sorprenden por la virulencia, como en este caso de una expresión, en este caso un ciudadano, puede ser a veces también de algún referente que dice barbaridades y que estamos demasiado acostumbrados a escuchar. Maxi, gracias. Gracias por el llamado, Miguel, un gusto. Maxi Montenegro, periodista, tratando de aclarar esta situación que vivió frente, como usted vio, a este móvil y esta respuesta, como digo, no solo desafortunada, profundamente antisemita, que no es solo de ese hombre. Esto es lo peligroso y lo grave. De muchos, lo ha dicho también Maxi Montenegro, que escriben con total impunidad, como habló este hombre, con total impunidad en las redes sociales. Ojalá la ley a ese y a cualquier otro sepa encontrarlo y dictarle la condena que corresponde.